Buenas noches, doctor. Voy a desarrollar el producto académico número 3. Respecto a las diferencias entre el resarcimiento por daños y la indemnización cuya fuente sea la obligación legal, se podría decir que la indemnización se otorga siempre a través de una compensación económica traducida en dinero, mientras que el resarcimiento puede realizarse por equivalente o en forma específica, dependiendo de la utilidad comprometida y la posibilidad material del caso concreto. Asimismo, para el cálculo de la indemnización se prescinde del requisito de la injusticia del daño y de los criterios empleados para su cuantificación. De este modo, la indemnización no toma en cuenta la cuantía del daño, siendo por lo general menor en caso existiera este último. Por su parte, el resarcimiento, la cuantía debe responder a la dimensión real del daño irrogado, ya sea este de naturaleza patrimonial o no patrimonial. Es aquí donde evidenciamos el cumplimiento de la función de equivalencia de la responsabilidad civil, donde el daño causado debe ser equivalente al monto del resarcimiento. Respecto a las diferencias entre divorcio remedio y divorcio sanción, entendemos que la diferencia sustancial entre ambos reside en que el divorcio sanción, la causa del conflicto es la causa del divorcio, mientras que el divorcio remedio entiende que el conflicto es en sí mismo la causa de divorcio, sin que interese las causas o responsables del conflicto. Al divorcio sancionador se le denomina también subjetivo de culpa de uno de los cónyuges. En tanto, el divorcio remedio o de causales objetivas se sustenta en la ruptura de la vida matrimonial, que se verifica a través del acuerdo de los cónyuges para su conclusión o por cese efectivo de la convivencia durante un lapso de tiempo, o por causal genérica que impida la convivencia a la que se denomina divorcio quiebre. Las diferencias entre la transacción regulada en el Código Procesal Civil y la transacción regulada en el Código Civil. Según el artículo 1303 del Código Civil, menciona que la transacción debe contener la renuncia de las partes cualquier acción que tenga una contra otra sobre el objeto de dicha transacción, dejando en claro la relevancia del elemento reciprocidad en esta figura extintiva. La finalidad de la transacción, cual es la de no reabrir el asunto que dejó de ser controvertido, dudoso o litigioso. Por tanto, la eficiencia y practicidad que constituyen las ventajas de la transacción giran alrededor de esta economía en términos de tiempo, recursos e incertidumbre. Esos beneficios se tomarían estériles si la transacción no tuviera calidad definitiva, es decir, si pudiera iniciarse, reiniciarse o proseguir un proceso judicial sobre el mismo tema, al cual las propias partes encontraron solución y convinieron en ella. Por otro lado, nuestro Código Civil también regula sobre la transacción judicial, la misma que debe ser homologada por el juez de la causa conforme se estipula en el artículo 337, el mismo que la letra dice, homologación de transacción. El juez aprueba la transacción siempre que contenga concesiones recíprocas, verse sobre derechos patrimoniales y no afecte el orden público o las buenas costumbres. Así declara. Por otro lado, nuestro Código Civil también regula sobre la transacción judicial, la misma que debe ser homologada por el juez de la causa conforme se estipula en el artículo 337, el mismo que la letra dice, homologación de transacción. El juez aprueba la transacción siempre que contenga concesiones recíprocas, verse sobre derechos patrimoniales y no afecte el orden público o las buenas costumbres. Así declara. Por concluido el proceso, se alcanza la totalidad de las pretensiones propuestas y queda sin efecto toda decisión sobre el fondo que no se encuentre firme. La transacción que pone el fin al proceso tiene la autoridad de cosa juzgada. El tercer pleno casatorio reconoce que la indemnización a favor del cónyuge perjudicado reiteradamente no tiene como fundamento la responsabilidad civil ni sus elementos. ¿Por qué se alude a precisamente estos elementos como parámetro o criterio a tener en cuenta por los jueces al momento de fijar la indemnización? Bueno, la sala ha llegado a la convicción de que la emplazada es la más perjudicada por los fundamentos que se detallan en la propia sentencia de vista, valorando las pruebas aportadas en el proceso, y donde se pronuncia sobre la supuesta infidelidad del actor, que sustentaría la parte del daño moral. No obstante, dicha omisión no causa la nulidad de la sentencia de vista, por no ser un hecho relevante y único de la reconvención, y además eventual subsanación, no cambiaría el sentido de la resignación, de la resolución impugnada. Considera acertado
que el primer pleno casatorio haya fijado como doctrina jurisprudencial vinculante que la transacción extrajudicial pueda ser usada como excepción procesal. La transacción extrajudicial es sencillamente el argumento para una excepción de derecho, materia o de fondo, mas no procesal, referido a un hecho que se aporta al proceso con la finalidad de hacer inaplicable la pretensión del actor. Por ello, nuestra legislación no contempla de manera expresa la excepción de transacción, sino la de conclusión del proceso por transacción, la misma que requiere necesariamente de la existencia de un proceso que haya concluido. ¿Cuál es la razón puntual por el cual se puede fijar una indemnización a favor del cónyuge perjudicado con la separación de hecho? Conforme a la doctrina y al derecho comparado, en este tipo de indemnización por la separación de hecho, no es pertinente evaluar o identificar al cónyuge culpable y al otro inocente. Esto es de buscar a un culpable, ya que lo que meramente corresponde es centrarnos en el perjuicio por inestabilidad económica del cónyuge que resulta más perjudicado con la separación. ¿Qué aspectos se deberá considerar para determinar el quantum indemnizatorio? El ingreso económico anual del trabajo del fallecido en el momento de su muerte, la expectativa de vida y estado de salud del fallecido y del dependiente, el tipo de víctima por repercusión y el número de daños que podría durar la dependencia, beneficios que deben ser reducidos de la indemnización concebida al dependiente, las que finalmente se comprobarán al final de la investigación. Eso es todo, doctor. Muchas gracias.